Nuestra reflexión en esta mañana está tomada del capítulo 7 de Hebreos, los versículos 1 hasta el 15, y dice así: Porque este Melquisedec, el rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de paz, esto es, rey de Salem, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que él se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiar el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Amado Dios, gracias por tu palabra, en tu nombre reflexionamos en ella. Ilumínanos con tu Espíritu Santo, por Cristo Jesús. Amén. El sacerdocio de Melquisedec es verídico que lo que está hablando aquí de el Melquisedec está hablando de Jesucristo. Y el texto da esas pistas, porque dice que él era sin genealogía, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo a aquel que tiene las promesas. Dice sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es obvio que está hablando de Cristo. Pero no me voy a centrar en todo el texto, dado que está haciendo es como una explicación que nos da claramente, nos deja claro que está hablando de Jesucristo. Es una referencia a un pasaje de Génesis 14, 17 y 20. Sino me quiero centrar en el versículo clave de este pasaje, y es el versículo 11, o los versículos claves mejor, los versículos clave 11 hasta el 15, que dice: Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? La pregunta que hace el autor de Hebreos es: si la perfección viene por la ley que fue dada según el sacerdocio levítico, porque los levitas eran los encargados de ministrar en el templo todas las órdenes de la ley, ¿qué necesidad habría de otro sacerdote que no viene de los levitas? Me explico un poquito. De una de las tribus de Israel, de las 12 tribus, una se llama los levitas, de ahí venía toda la casta sacerdotal, o sea, la familia de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Pero este Melquisedec no viene de allá, sino viene de otro, de Judá, que no fue nombrada como sacerdocio. Y lo que nos está diciendo el autor, o está diciendo el autor a su audiencia original, a sus lectores y a nosotros, es: la perfección que Dios pide no viene por medio de la ley. Esto es, nosotros no somos perfeccionados ante Dios por cumplir los 10 mandamientos. La ley en el Antiguo Testamento se dividía en dos: la ley moral, o sea, los 10 mandamientos, y la ley ceremonial, o sea, todas las ceremonias y cultos que había que hacer, los sacrificios y todo. Eso se le llama la ley ceremonial, y ambas había que cumplirlas.
Pero la perfección que Dios pide a un ser humano para entrar al reino de los cielos no es según la ley moral, ni menos la ley ceremonial. Por eso, ese sacerdocio que ministró la ley moral y ceremonial, de ese sacerdocio no viene el Melquisedec, que es Jesucristo. Viene viene de Judá, de otra tribu, que ni siquiera dice se nombró antiguamente. Dice, ¿qué necesidad habría aún de levantarse otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Del orden de Aarón eran los antiguos sacerdotes que exigían el cumplimiento de la ley, que predicaban la ley para ser cumplida. Pero el mensaje del texto es: nosotros no somos perfeccionados por medio de la ley, no por medio del sacerdocio de Aarón, sino por medio del sacerdocio de Melquisedec, o sea, por medio de Cristo. ¿Cómo? Si somos pecadores, somos perfeccionados por medio de Cristo, por medio de la sangre de Cristo, o sea, por medio de la fe en Jesucristo es que somos perfeccionados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nos toca cumplir otro poco de reglamentos morales para ser perfeccionados? No, que por medio de la fe en aquel que sí cumplió los reglamentos de la ley arónica, la ley mosaica y arónica, es que somos perfectos. O sea, somos revestidos de una vestidura blanca, perfecta, que Cristo nos pone, que no tiene nada que ver con el cumplimiento de la ley, sino con la fe. Es este nuevo sacerdocio. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. El sacerdocio arónico, con raíz en Moisés, tenía la ley del Sinaí como su bastión. Pero ahora el sacerdocio de Melquisedec tiene la fe como su bastión. Por eso dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor, a venir en explicación, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Por eso no podemos caer en el error, hermanos, de empezar a dar leyes y a observar actitudes morales para decir que así es que vamos al cielo. Porque entonces estamos volviendo a la ley mosaica, la cual no es la que perfecciona al ser humano. De hecho, el apóstol Pablo después va a decir que la ley fracasó en su intento de perfeccionar al hombre porque la naturaleza humana nunca colaboró con la ley. Todo esto está escrito para que entendamos perfectamente y pongamos nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estas son razones muy profundas que la Escritura nos da para ver por qué nosotros no podemos pensar que es haciendo lo bueno, que es siendo moralmente justos o correctos, cosa que no podemos ser, porque es que nos engañamos. Nosotros nos engañamos porque pensamos que porque no hacemos ciertas cosas, entonces ya somos moralmente correctos ante Dios. Mentira. No es cierto. El solo hecho de haber nacido ya de carne y sangre, con eso ya no podemos ser perfectos. ¿Cómo lo somos? Mediante la fe, declarados perfectos y sin mancha delante de Dios. Esta es la base de ser de la fe. Y hay que entender por qué tenemos que tener claro esto. Porque si no caemos fácilmente en el engaño de moralismos y legalismos. Y el moralismo y el legalismo es un enemigo de la fe cristiana verdadera. Porque el moralismo y el legalismo ponen el énfasis en lo bueno y correcto que tú puedes hacer, no en la obra de Jesucristo. Y eso lleva a estar parado sobre un falso piso. Y eso nos puede apartar de Cristo, aunque digamos que creemos en Cristo. Ahora, eso nos lleva a otro plano, la seguridad de la salvación. Hemos venido hablando y ayer hablábamos de la seguridad de la salvación. Esta salvación está en Cristo Jesús. Lo demás, el buen comportamiento, el testimonio que hablamos, es el fruto de esa seguridad de la salvación. No es lo que nos asegura la salvación. A Cristo no se le puede hacer a un lado para ponernos nosotros mismos con nuestros moralismos y nuestros legalismos. No, a Cristo es el centro de nuestra salvación. Y gracias a Dios que es así.
Por eso estamos seguros en Cristo. Por eso como pecadores podemos venir a Cristo Jesús con confianza para ser lavados con su sangre. Bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero para entrar por las puertas de la ciudad, dice Apocalipsis. Padre, muchísimas gracias porque tú nos amas. Y gracias porque nuestra salvación es Cristo y solo Cristo. No permitas que nadie nos engañe y que el diablo siembre doctrinas contrarias, sino que estemos siempre fieles y felices sabiendo que somos salvos. Y que tú nos ayudes a vivir, sí, de una manera agradable delante de ti, por haber sido salvos por ti. Que tú nos ayudes, Padre, siempre a ser salvos en ti. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. En Cristo Jesús. Amén.